Pedíamos a Dios que Él se glorifique. Hermanos, ¿cuánto deseamos que Dios se glorifique en nuestras vidas? Una de las maneras que Dios es glorificado es cuando oímos su palabra y le damos el interés y la guardamos y la meditamos. Eso glorifica a Dios. Cuando le damos la importancia, el interés al Evangelio, no tan solo lo que hoy escucharemos, sino lo que hemos estado escuchando cuando se refiere a la palabra de Dios. Hermanos, Dios nos ayude a través de la palabra que hoy vamos a hablar. Estamos hablando acerca de la carta de Santiago, y qué impresionante, hermano, es a través de la lectura de Santiago. La semana pasada nuestro hermano Azarías nos daba como la introducción a lo que vamos a estar mirando en Santiago. Y una de las partes que el hermano nos mencionaba es que pareciera que hay algunas contradicciones cuando somos llamados a vivir por fe, a vivir en esa confianza en Dios. Y la carta de Santiago nos muestra, o la epístola de Santiago nos muestra que hay que hacer ciertas obras. Mas sin embargo, lo que la palabra nos está enseñando a través de Santiago, lo que Santiago nos está mostrando, es esa fe real, esa fe bíblica que lleva a una obediencia. Y la obediencia definitivamente te lleva a hacer algunas obras, y es donde la fe realmente podemos darnos cuenta si es verdadera o no es verdadera. Entonces, hermanos, vamos a pedirle a Dios de su ayuda, de su bendición. Padre, gracias por este momento, gracias porque nos permites acercarnos a ti, Señor. Gracias porque podemos alabarte, adorarte, y hoy estamos en este momento de meditar en tu palabra, Señor. Pedimos de tu gracia, pedimos de tu sabiduría, pedimos que tú pongas de nuevo en mi lengua para hablar como conviene, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, si me acompaña de favor en Santiago capítulo 1. ¿Sí se escucha bien, hermanos, ahí atrás? ¿Sí? Ok. Si de repente ven que no escuchan atrás, me avisan, hermanos, porque luego sin querer se retira uno del micrófono y no alcanza a escucharse bien. En Santiago capítulo 1, versículo 1 al 3. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Volvamos a leerlo, hermano, el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué manera de Santiago, hermanos, exhortando a los hermanos, a los creyentes, a que en las dificultades, a que en las pruebas, en las diversas pruebas, invita a que estemos gozosos? Y no tan solo usa la palabra que tengamos gozo cuando nos encontremos en ese momento de dificultad, que toda persona se va a encontrar en algún momento de su vida, sino que él usa otra palabra, dice por sumo gozo. Sumo gozo. Que haya alegría, que haya gozo, que no haya angustia, que no haya preocupación cuando estemos pasando por esos momentos tan difíciles que todo ser humano tendrá que pasar. Hermanos, persona que nos acompaña, cuando nosotros venimos a Cristo, al Evangelio,
cuando nosotros creemos en el Señor Jesús y somos justificados y somos pasados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús, eso no quiere decir que los problemas y las dificultades se van a terminar. Si usted como cristiano cree que el día que se convirtió todas las cosas iban a ser muy tranquilas, que los problemas iban a terminar, que las angustias iban a ahuyentar, hermanos, fue usted mal enseñado. Las dificultades y los problemas van a estar constantemente en la vida del cristiano. Y no tan solo van a estar, sino que la palabra de Dios nos dice que cuando estemos por esos momentos tan difíciles, tan complicados, nos invita a que esas pruebas, a que esas diversas pruebas las soportemos y tengamos una actitud de sumo gozo, alegría. A una mente natural, hermanos, si lo pensamos en una mente natural, decimos eso no puede ser. Y realmente no puede ser cuando vivimos una vida natural. Dice el siguiente versículo: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos a meditar primeramente en el versículo 2 que dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estas palabras fueron destinadas para personas que estaban viviendo en momentos muy difíciles, muy complicados, en sus vidas personales, en sus vidas familiares, en la vida como iglesia. Estaban siendo atribulados, estaban teniendo dificultades, y Santiago, guiado por el Espíritu, les habla a través de la palabra que es necesaria que esas pruebas pasen. Dice: cuando os halléis en diversas pruebas, que tengan una actitud de gozo, de alegría. ¿Qué pruebas podemos pasar? Es importante, digo y recalco nuevamente, que cuando nosotros venimos a Cristo, los problemas no se terminan, hermano. ¿Quién como cristiano al día de hoy no tiene dificultades? Alce su mano quien no tenga dificultades. Alce su mano quien tiene dificultades. Hermanos, todos tenemos dificultades. Mis problemas no se me han terminado. Mis angustias no se me han terminado. Mis dolores, mis tristezas no se me han terminado. Pero hay una gran diferencia, hermano, porque Santiago está exhortando a los hermanos a que tengan sumo gozo, tengan alegría en esos momentos. ¿Qué problemas podemos tener en nuestras vidas personales? Por ejemplo, yo enumeré aquí unos. Podemos pasar por dificultades como escasez económica, hermanos. La escasez económica te puede llevar a un punto a que entres en una angustia, más si eres padre de familia, más si estás pasando por una dificultad económica no buena y tienes compromisos, y tienes una familia, tienes hijos que están estudiando, tienes niños que están en crianza quizá, donde tienes que comprar pañales, tienes que comprar leche, tienes que comprar, se te enferman, y es una angustia que puede venir a tu vida. Es una de las cosas que podemos pasar como seres humanos, como hijos de Dios y como no hijos de Dios. Podemos pasar tentaciones. ¿Quiénes de nosotros no pasa por tentaciones en su vida cristiana? Hermano, aquella persona que dice que ella es muy espiritual y no pasa por tentaciones, hermanos, el Señor Jesús era muy espiritual, y creo que no ha habido otra persona más espiritual que Él, y Él pasó por tentaciones. ¿Sí se acuerdan en aquel momento cuando fue tentado? Hermanos, todo cristiano tiene que pasar por esa etapa de tentaciones, porque es una manera en la cual el cristiano, el Hijo de Dios, va creciendo, va madurando, va afirmándose en la verdad, en la palabra, en el Evangelio, va conociendo a su Señor, va conociendo el poder que Dios tiene para librarnos de tales momentos. Pérdidas de trabajos, hermanos. ¿Cuántos no hemos perdido nuestro trabajo y nos ha ocasionado angustia? Nos ha ocasionado que nuestros pensamientos empiezan a divagar y empieza la preocupación. Hermano, ¿qué decirte de perder a un familiar muy querido, al cual tú aprecias, al cual tú amas? Sea mamá, sea hijo, sea cuñado, sea tío, sea primo. Un familiar al cual tú aprecias, que ha convivido, que ha estado cerca de ti. Hermanos,
esas dificultades y otras más que usted puede enumerar, y quizá las ha usted vivido y las tiene usted muy presentes en su mente y en su corazón, y si usted ha creído al Evangelio de Dios, usted es llamado. Santiago lo exhorta a que en esos momentos pueda usted tener tranquilidad y gozo. ¿Verdad que suena así como que qué rara es la palabra? Porque cómo una persona puede tener gozo, cómo una persona puede tener alegría en esos momentos. Ahora, vamos a ver, y es importante que nosotros miremos a través de la palabra, ¿por qué Santiago nos está exhortando a que en esas diversas pruebas las tengamos sumo gozo? ¿Quiénes pueden pasar y tener ese gozo en esos momentos, en esas dificultades? Porque mire, dice la palabra que tanto a uno como al otro le concede lo mismo. ¿Sí me explico, hermanos? Mire, vamos a quería citar un pasaje, pero solamente se lo recuerdo, que está en Eclesiastés, que dice que a ambos le concede lo mismo. Si nos puedes poner Eclesiastés capítulo 9, versículo 2, por favor, hermano. Eclesiastés 9, versículo 2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno hacia el que peca, al que, ¿qué dice, hermano? Al que pura como el que teme. El punto está marcando, hermanos, es que a todos nos acontece lo mismo. Sea usted cristiano o no sea cristiano, vamos a tener las mismas dificultades. Tanto el que no conoce a Dios algún día va a perder el trabajo, como el que conoce a Dios algún día va a perder el trabajo. Tanto el que conoce a Dios va a perder algún día un familiar, como el que no conoce. Tanto el que conoce a Dios va a tener dificultades en el matrimonio, como el que no conoce. Porque, hermanos, ¿cuántos de nosotros como cristianos tenemos dificultades en nuestro matrimonio? Hermanos, las dificultades son las mismas. La única diferencia, hermano, y es muy grande la diferencia, es que las personas que pueden pasar y disfrutar de ese sumo gozo en esas dificultades son aquellas personas que han creído al Evangelio, que se les ha concedido creer en el Señor Jesús. Incluso en ese pasaje que estoy citando, que el Señor nos concede creer, que no tan solo nos concede creer, sino que también padecer por Él. Entonces, hermanos, qué importante es que estas palabras están destinadas a aquellas personas que han sido justificadas, que han sido perdonadas, que han sido regeneradas, y su fe está puesta en el autor y consumador de la fe. Es por eso que Santiago está diciendo, sí se puede tener gozo, sí se puede tener alegría, porque ahora el que sustenta el corazón, ahora el que sustenta el pensamiento, no es el hombre mismo, sino el que sustenta es Cristo. Y Cristo lo guía por medio de su palabra. Entonces realmente toco este punto porque si hablamos de una manera carnalmente, humanamente, es una locura que alguien te diga que estás pasando por una dificultad, por un problema, y te dice, gózate. Eso le puede provocar hasta incomodidad y molestia a la persona. Mas si la persona conoce al Señor Jesús y ha sido alcanzado por la misericordia y la verdad, la persona lo va a entender y puede disfrutar de esa verdad. Qué importante, hermanos, es que esta verdad la tengamos clara en nuestras vidas. Cuando la persona disfruta y le ha sido revelado el amor, el sacrificio, y ha pasado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús, la persona empieza a ser capacitada. Empieza a ser capacitada para poder vivir en este camino al cual somos llamados. Que en esos momentos de dificultad tengamos la capacidad
de que no nos inunde la tristeza, que no nos opaque la angustia, que no turbe nuestro corazón, esos momentos que vamos a estar viviendo como cristianos. La gracia de Dios, Dios mismo capacita a tales personas. Y las capacita porque Él tiene un gran amor. Y Él sabe que es necesario que vengan esos momentos. Es necesario que vengan esos momentos, pero la persona es capacitada. Por eso es que la persona que no conoce a Dios, cuando me refiero a conocer a Dios, no me refiero a las personas que solamente tienen la costumbre de asistir a una iglesia y que pueden estar en un culto como este y que escuchan la palabra y la escuchan, pero no hay un cambio en sus vidas. No hay un volverse a Dios. No hay un escuchar la palabra, como dice la Escritura, que no tan solo seamos oidores, sino seamos hacedores de la palabra. Cuando una persona conoce a Dios, no tan solo viene a un culto, no tan solo escucha un audio, no tan solo lee la palabra, sino que está atenta a lo que Dios le está hablando. Pero el siguiente paso es: voy a hacer caso. Voy a ser obediente a lo que he estado escuchando, a lo que he estado aprendiendo, y de esa manera la persona va conociendo a Dios. Una persona que solamente viene, escucha, y no hay un efecto en su vida, esa persona, la palabra de Dios lo identifica como una persona solamente oidora de la palabra de Dios. No es hacedora, y por consecuencia no va a haber un cambio, no va a haber un fruto en su vida. La persona seguirá viviendo, quizá cambiará algunas partes de su vida, quizá empezará a vivir de una manera moralmente mejor. Pero no se trata, el evangelio por el evangelio, cuando se predica, cuando el Señor Jesús lo predicó a través de la palabra, el evangelio no es para traer una vida moral mejor a las personas. El evangelio, lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 16, lo que decía el apóstol Pablo. Él decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio tiene un propósito de traer salvación al corazón. No tan solo cambiar una manera de vivir moralmente, no solamente hacer algunos cambios superficiales. Cuando la palabra es escuchada y cuando el evangelio es abrazado con el corazón, entonces viene esa salvación, esa transformación, esa restauración al corazón. Y eso glorifica a Dios. Eso exalta a Dios. Porque una persona que ha sido restaurada, perdonada y justificada, es capacitada, tiene ese dominio para poder pasar con alegría y gozo esas dificultades. No quiero que me malentienda usted, que cuando digo que vamos a tener alegría y gozo, no quiere decir que jamás va usted a llorar en los momentos difíciles. Claro, nuestra naturaleza que vivimos en este cuerpo, nuestros sentimientos, emociones, hermanos, aflorecen en esos momentos. Y puede traernos tristeza, puede traernos dolor, puede traernos derramar no una lágrima, muchas lágrimas, porque tenemos esa tristeza y es natural. Mas sin embargo, esa tristeza, esa angustia no inunda ni quita nuestra paz para con Dios. Y hay unos pasajes, hermanos, que dice la palabra y nos da la razón por qué no debemos de no dejar que los problemas y las angustias sobrepasen esa paz. Dice la palabra: que nada os robe vuestra paz. Si nos ponen, hermanos, por favor, el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 26. Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
14:26, hermano, te dije. Juan 6:33, por favor. Juan 6:33, en ese mismo evangelio. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Yo creo que hice mal una anotación, hermano, pero quiero citar el pasaje cuando el Señor Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. Juan 14. Bueno, hermanos, todos nos acordamos de ese versículo. El Señor Jesús decía: no se turbe vuestros corazones. 14:1. ¿Lo pones, hermano, por favor? El Evangelio de Juan, capítulo 14. Bueno, hermanos, parece que no encontramos el versículo. 14, ¿qué? A ver, no escucho, ¿le pueden decir a los hermanos allá? Juan 14:1, perdón, hermanos, hice mal mi anotación. La paz os dejo. Mire, por un número, yo tenía 14:26 y es 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué dice en la parte más, la otra, hermanos? Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Hermanos, el punto es, dice: no se turbe vuestro corazón. Hermano, me pone nervioso nuestro hermano Alejandro acá. No, hermana. No, ¿cómo crees, hermano? Hermanos, no se turbe vuestro corazón. No hay por qué turbarse, hermano, en las dificultades. Pero ¿cuántos de nosotros pasamos por esas dificultades y a veces somos turbados, hermanos? Y el consejo y la invitación y las palabras del Señor Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. Sí, vas a tener angustias, sí, vas a tener tristezas, pero hey, tranquilo. En el mundo es necesario que vengan esas aflicciones, pero hey, tranquilo, yo he vencido al mundo. Yo lo he vencido, dice el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿por qué una persona tiene la capacidad de poder vivir de esa manera? Hermanos, porque cuando la persona viene a Cristo, esa naturaleza que traemos pecaminosa como seres humanos, carnales, terrenales, cuando venimos a Cristo Jesús, esa naturaleza es cambiada. Y ahora viene una naturaleza espiritual. ¿Cómo podemos definir esa naturaleza espiritual? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, nos dice, hermanos, cuando dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Viene una naturaleza nueva, espiritual, de tal manera que esa persona, esa naturaleza, se nos da la capacidad de poder vivir tranquilamente, en paz, en esos momentos que podemos tener dificultades, y eso glorifica a Dios. Eso trae un fruto a la vida de la persona, que es el siguiente versículo que vamos a seguir mirando. Entonces, hermano, respecto a este primer versículo y a este punto de que por qué una persona puede vivir de esa manera, es solamente las personas que han venido a una justificación, a un perdón, a una restauración, y ahora tienen la simiente de Dios. Tiene la simiente, tiene el mismo sentir de Dios.
ahora la persona es misericordiosa, ahora la persona le gusta la rectitud, ahora la persona ama. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, gracias hermano, porque la simiente de Dios permanece en él. Ahora los deseos de Dios son puestos en el corazón de la persona. Y por eso el cristiano puede vivir venciendo el pecado. Por eso el que era borracho deja la borrachera, porque está la simiente de Dios. Está el deseo de Dios en el corazón de tales personas. Ahora la persona puede perdonar. Por eso es dudar cuando una persona dice que ha conocido el evangelio, que ha venido a la justificación, y ella dice: yo he sido justificado por Dios, mas sin embargo le cuesta perdonar. Y te dicen: es que yo no puedo perdonar. A ver, hermano, espérate tantito. El amor con el que Dios te está pidiendo que perdones no es tu amor. El amor con el que Dios te está pidiendo que perdones es ese amor que dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con ese amor es como el Hijo de Dios puede perdonar a sus enemigos. ¿Cómo es que el Señor Jesús nos invita a que perdonemos a nuestros enemigos? Y no tan solo que perdonemos, sino que ¿qué? Que oremos por el bienestar de ellos. No tan solo que perdonemos, sino que vayamos con Dios y le digamos: Señor, es mi enemigo, ya lo perdoné, pero no tan solo me conformo con que tú lo perdones, Señor, y yo lo he perdonado, sino que ahora te pido, Señor, que por favor tú lo bendigas, traigas de tu bendición a su vida. Usted le dice eso a alguna persona que no conoce a Dios, ¿qué cree usted que le va a decir? Está usted loco. ¿Cómo cree que yo pueda hacer eso? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Pero una persona que ha conocido a Dios no tan solo puede perdonar, sino puede amar. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él, porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Entonces, por eso podemos no tan solo pasar esas diversas pruebas, sino que aparte de eso podemos experimentar sumo gozo, alegría. Tristeza sí va a haber, vamos a derramar lágrimas, sí las vamos a derramar, pero en lo más profundo de nuestro ser somos ministrados por el Espíritu de Dios y nos lleva a mirar al autor y consumador de la fe y decir: Señor, si esto sucedió es porque es tu voluntad. Yo confío en ti plenamente, Señor. Y viene esa paz. Y viene esa tranquilidad y realmente se puede vivir de esa manera, hermanos. Quiero, el día de ayer tuve la oportunidad de ver a algunas de mis hermanas carnales. Ella vive en Jalapa. Y ayer estuve conviviendo con ella. Ella tiene cerca de 3 años, si no mal recuerdo. 2 años que perdió una de sus hijas. Una de sus hijas, mi sobrina, se había recibido a los 21 años, 21, 22 años. Terminó su carrera. Y después de que terminó su carrera, a los 6 meses, le dicen: tienes cáncer. E inmediatamente hicieron lo que tenían que hacer. Pasó el tiempo. Al año se le complicó mucho. No conocía el evangelio, no conocía la palabra. Mi hermana sí conoce la palabra y le empezó a hablar el evangelio. Le empezó a hablar. De tal manera que mi sobrina comprendió. Cristo le concedió creer en él. Creyó. Y ella estaba en esos momentos muy difíciles, a punto ya de partir. Y su hija le decía a su mamá:
no estés triste, ya me voy. Me espera Jesús. Me esperan a una gran fiesta. Esas son las palabras que ella decía. Su mamá, imagínate, hermano, que tu hija te esté diciendo eso. Los últimos momentos, no horas, los últimos minutos que ella estaba viviendo con su hija, mi hermana llorando, angustiada. Pero ella decía, estoy triste y me duele, pero hija, vete con tu Señor. Y en ese momento se fue, partió. ¿Cómo crees que mi hermana, siendo madre, hizo? ¿Cómo se sintió? Empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Mas tenía alegría, hermanos. Tenía alegría. Y ese día que en la noche me tocó dar un mensaje, ella se levantó y citó los pasajes de Job. Y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Wow, hermano. De verdad, hermano. No estoy alabando porque es mi hermana, pero de verdad, hermano, esa confianza, esa paz, esa prueba que ella estaba pasando, de verdad puedo decirte, hermano, que tenía gozo, tenía alegría. Y decía, Dios me la prestó, Dios me la quitó, pero gracias te doy, Dios, porque le concediste creer en ti y sé que está en un lugar mejor. Ella decía con sus palabras, con mis ojos humanos quisiera yo verla acá, pero creo y estoy con esa certeza de que está en un lugar mejor. Hermano, después cuando fuimos a sepultarla, tenía gozo, cantaba de gozo. Ella pidió que se cantaran una alabanza de alegría. Hermano, te soy honesto, lejos de que yo fuera yo a bendecirlos, yo regresé bien bendecidos por ella. Y realmente te puedo decir, hermano, que cuando ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, realmente en las dificultades podemos tener gozo, podemos tener alegría, sin hacer a un lado la parte humana que tenemos, que lloramos, nos entristecemos, nos preocupamos, nos angustiamos, mas sin embargo, la guianza del Espíritu y de su palabra nos conforta y hace que nuestro corazón esté en paz para con Dios. Amén, hermanos. Versículo 3. Sabiendo, estamos en Santiago capítulo 1, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, en la primera porción de la escritura del versículo 3 dice, sabiendo. Qué importante, hermanos, es que cuando nosotros pasemos por esas dificultades, sepamos por qué las estamos pasando. Dios no es un padre en el cual Él nos ha tomado como hijos y quiere vernos sufrir, quiere vernos angustiados, quiere ver que estemos llorando, quiere ver que estemos turbados. No, hermano, ese no es el carácter de Dios. El carácter de Dios es amor, misericordia, compasión, cuidado, ternura y todo lo bueno que usted pueda pensar e imaginar. Dice la palabra sabiendo. Qué importante es que nosotros sepamos. ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber que esa es la voluntad de Dios en la cual estamos viviendo? Hermano, una de las maneras de saberlo es escudriñando su palabra, conociendo la escritura, conociendo el carácter de Dios, conociendo que Dios tiene buena voluntad para con sus hijos y para con aquellos que no son sus hijos.
Sí, querida persona, aunque usted no haya tomado la decisión de amar y de seguir a Dios y entregarle su vida y creer en Él, también déjeme decirle que también usted disfruta de las misericordias de Dios, de la compasión de Dios. Pero qué importante es que nosotros conozcamos, que sepamos que las cosas que nos acontecen no es porque Dios está ajeno a lo que estamos viviendo. Dios sabe lo que estás viviendo. Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe lo que estás sintiendo. Dios lo sabe. Pero Dios tiene un propósito. El asunto está cuando no sabemos, cuando desconocemos el carácter de Dios. Y cuántas personas siendo cristianas, siendo restauradas, siendo hijas de Dios, por no conocer la palabra, por no conocer el evangelio, pasan por momentos difíciles, por diversas pruebas, y lejos de poner su confianza en el Señor, empiezan a ver un reproche y decir: ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Qué hice yo? ¿Qué no hice que Dios no me está bendiciendo? Siento que Dios no está a mi lado porque estoy pasando por estas dificultades. Hermanos, una de las maneras de poner los pies en la tierra en esas diversas pruebas es entender que tanto al justo como al injusto le vienen ambas cosas. Tanto el que no conoce a Dios también le vienen esas dificultades. Usted conoce a Dios, también le van a venir esas dificultades. La gran diferencia, hermano, es que está la simiente de Dios en el corazón de los hijos. Y vamos a un pasaje que el hermano Ezequiel citó hace un rato en Mateo capítulo 5, hermanos. Cuando el Señor Jesús termina hablando el sermón del monte, hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la clave de estos versículos, hermanos? Es: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Lo que le decía yo en inicio, que no tan solo es que seamos oidores de la palabra, sino que seamos personas que hagamos la palabra de Dios. Y sobre aquellas personas, dice la Escritura, que aquellas que las hacen, dice que va a edificar su casa sobre la roca. Hermano y persona que nos acompaña, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la hacemos, estamos edificando nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos en la roca. ¿Quién es la roca, hermanos? Es Cristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esas diversas pruebas van a venir a tu vida. No las puedes evitar. Van a venir esas lluvias, esos vientos. Pero dice, estos versículos que estamos leyendo: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. La razón por la cual no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Tenía el cimiento correcto, estaba cimentada en la verdad, en la palabra, en el evangelio. Y el evangelio y la palabra es tan poderosa, hermanos, que no hay nada que pueda quitar las verdades que Dios pone en nuestros corazones. Y esas verdades son las que nos hacen vivir glorificando a Dios. Esas verdades son las que nos hacen caminar y avanzar y avanzar y avanzar sin mirar atrás. Viene la otra parte y dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia,
Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande, grande su ruina. ¿Qué diferencia, hermanos? ¿Qué diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia, hermanos? Uno fue fundado en la roca y el otro en la arena. Si me acompaña a otro pasaje, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer, hermanos. Nacimos otra vez. Una naturaleza espiritual ahora. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 6, leámoslo nuevamente. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es necesario, hermanos. ¿Por qué es necesario? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, una de las pruebas, una de las cosas que Dios permite, que seamos pasados por diversas pruebas, es para que nuestra fe pueda ser probada, hermanos. Para que tu fe sea probada. ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Qué tanto confías a Dios? ¿Amas a Dios porque todas las cosas están bien? ¿Porque tienes una entrada económica muy buena? ¿Nunca te falta el dinero? ¿Tienes un bienestar económico? ¿Por eso amas a Dios? ¿Por eso te sientes tranquilo? ¿Tienes un buen trabajo donde percibes un buen salario? ¿Donde todo te va bien? ¿No hay dificultades? ¿Y eso te hace estar tranquilo? Pero en el momento que esas cosas te son quitadas y empiezas a percibir un salario menos porque quizá perdiste el trabajo. ¿Cuántas personas al día de hoy por la pandemia que vivimos no perdieron trabajos donde estaban realmente en un puesto donde ganaban un buen sueldo? Y al día de hoy por la situación que vivimos, hermanos, no ganan ni la mitad. Precisamente en la semana, una persona me comentaba de una persona que lo conocí. Tenía el puesto de una gerencia donde controlaba cerca de 1,000 trabajadores. ¿Cuánto cree usted que gana una persona, un gerente que controla a 1,000 empleados? ¿Cree usted que gane 3,000? ¿Cree usted que gane 6,000? Esta persona ganaba 15,000 pesos semanales. La semana pasada platicaba yo con esta persona y la persona se quedó sin trabajo. A tal grado, tales dificultades pasaron que se separaron como matrimonio porque no había esa entrada ya para cubrir los compromisos.
Y la persona, uno de sus problemas que dice es que yo no puedo meterme a un trabajo donde ahora me den solamente 2,000 pesos. No puedo. ¿Sabe usted cuántas personas han tomado la decisión de suicidarse por pasar esos momentos? ¿Por qué? Porque no están fundados sobre la roca. Porque ellos dependen de su felicidad, depende de su tranquilidad, depende de su paz, de lo que tienen, de lo que poseen. Y cuando les es quitado, se les va la paz, se les va la tranquilidad, ya no duermen, ya no son felices. Hermanos, es necesario que pasemos por diversas pruebas, dice aquí el apóstol Pedro. Es necesario que pasemos, que seamos probados. Tu fe va a ser probada. ¿Te está yendo bien y crees en Dios? Qué bueno. Pero el día que no tengas esas entradas, el día que no estén las cosas que tú las tienes, que te rodean, hermano, en ese día, que no te sea un momento de angustia, que no te robe tu paz, que no te robe tu tranquilidad. Porque si eso te la ha robado, si eso te la ha quitado, hermano, necesitas que la palabra sea arraigada en tu corazón. Porque de eso no dependen nuestras vidas. Porque el Señor Jesús lo dijo. Porque la vida del hombre no depende de lo que posee. No es de que si tienes o si no tienes. La vida cristiana depende de Dios. Que creas en Dios. ¿A cuántos de nosotros podemos pasar por dificultades y empezamos a cuestionar el carácter de Dios? Ya lo mencioné hace un rato. Y ponemos en tela de juicio el cuidado de Dios en nuestras vidas. Ya no me ama, está lejos de mí. ¿Qué hice que me está pasando esto? Porque a mí, más adelante vamos a ver un ejemplo, hermanos, de cómo una persona pasó por toda esa situación y al final salió triunfante. Vayamos a un salmo, hermanos, Salmo 73. Bueno, vamos a ver dos salmos. Vamos al 73 primero. Versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y a aguas abundancias serán extraídas por ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón
y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Hermano, ¿qué te está hablando esta persona? Él miraba a todos aquellos que no conocían a Dios, aquellos que se apartaban de la ley, de los mandamientos de Dios, aquellos que vivían conforme a su voluntad. Y son prosperados, hacen lo que ellos quieren, hablan lo que ellos quieren, viven como quieren, son arrogantes y no les pasa nada. Estaba pasando por esas pruebas, por esas diversas pruebas que toda persona tendrá que pasar. Y en el versículo 3 empieza a ver como que un reproche en la manera que él ha vivido, en la manera que él se ha comportado, en la manera que él ha buscado a Dios, en la manera que él ha tratado de agradarle a Dios. Y dice en el versículo 13: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no pasamos por momentos difíciles? Y nos angustia un día, y pasa otro día y nos angustia, y pasa una semana y seguimos angustiados, y entramos en ese punto y decir: ¿cómo está mi vida con Dios? Yo veo que los demás prosperan, yo creo que a los que no se han guardado les va bien. Mira, levantan empresas, mira, tienen dinero, mira, tienen fortuna, mira, los ves a sus caras y no hay angustia, no hay preocupación, son felices. Y yo, que voy a la iglesia, yo que busco al Señor, yo que me esfuerzo por hacer el bien, yo que hago el bien cuando puedo, mira cómo estoy en angustia. Versículo 14: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. No lo alcanzaba a entender, no lo alcanzaba a comprender. Pero mire lo que dice el versículo 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hermanos, un hombre que estaba pasando por diversas pruebas y que por momento se le nubló el carácter de Dios, lo estaba dejando de mirar, pero viene el Espíritu y lo guía. Y hay una parte muy importante, hermanos, que como iglesia hemos empezado a ministrar acerca de la oración, que por cierto muchos hermanos no han venido los días viernes. Hermano, debes de venir. Dios nos está bendiciendo mucho a través de esas enseñanzas. Terminamos hablando acerca de la fe y estamos empezando a hablar acerca de la oración. Hermanos, acá dice que el versículo 17: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hermano, cuando tú entras a la presencia de Dios, cuando tú tienes la disciplina de orar y de buscar al Señor, vas a entender muchas cosas. Todas tus dudas se te van a disipar, porque entras a ser ministrado por Dios. Y este hombre estaba mirando las cosas con sus ojos humanos que tenemos usted y yo. Y veía las cosas y veía que los ricos prosperaban y veía que todo les iba bien y que a él le iba mal. Los estaba mirando con los ojos terrenales, mas cuando él entra al santuario, esa manera de mirar es transformada y entonces él empieza a dar ese testimonio. Y dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás tú su apariencia. Llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Ay, hermanos, fíjate. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Estoy diciendo: Señor, no entiendo qué está pasando en mi vida. No lo alcanzo a comprender, Señor. ¿Cuándo voy a salir de esta situación? Hermano,
Espera en Dios. Porque ese es el fruto. Esa es la bendición que se obtiene cuando pasamos las diversas pruebas. Y la bendición viene la paciencia. Una vez que tu fe es probada, el fruto es la paciencia, hermano. Hermano, es un fruto que necesitamos como hijos de Dios, ser pacientes, esperar en Dios. A veces queremos que las cosas se hagan a como nosotros queremos, como nosotros pensamos, a como nuestros ojos las ven. Hermano, confiemos en Dios. No seamos como ese pueblo que nos habla la palabra de Israel, hermano, cuando iban a cruzar el mar. Ya habían visto las maravillas de Dios, habían visto cómo Dios había traído las plagas. Y aún estando en ese punto, empezaron a quejarse al ver a los egipcios que venían. Empezaron a quejarse y decirle a Moisés: Moisés, mejor nos hubieras dejado en aquel lugar, hubiéramos muerto y nos hubieran enterrado dignamente. Moisés les dice: esténse tranquilos y mirad y observar cómo esos egipcios que tú los ves jamás y nunca los volverás a ver. Estate tranquilo. Necesitamos que ese fruto, hermanos, de paciencia venga a nuestras vidas. Venga a nuestras vidas. Aprendemos a esperar en Dios. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Oh, qué descanso, hermano, este hombre empezó a tener cuando entró a la presencia de Dios y empezó a ser ministrado por Dios. Y dijo: sí, Señor, yo entiendo que tú siempre me has tomado tu mano derecha. Oh, no entendía yo, era yo como una bestia que no comprendía yo. Imagínate cómo su corazón fue transformado en ese momento. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, qué palabras. Y era un hombre que estaba pasando por esas diversas pruebas y que empezó a angustiarse, empezó a preocuparse porque miró las cosas con sus ojos carnales. Hermanos, nosotros somos llamados a vivir por fe, a creer en Dios, porque Él es el que va a hacer todas las cosas. Es necesario pasar por esas dificultades, hermanos. Mas sin embargo, al final de pasar esas dificultades, viene la bendición, hermanos. Dios quiere traer crecimiento a tu vida. Dios quiere que aprendas a confiar más en Él. Dios quiere que seas un hombre de fe, un hombre que confíes, un hombre que pongas los ojos en el autor y consumador de la fe. Un hombre que tus ojos no vean lo que ven los otros hombres y que ellos se sientan en paz y tranquilos porque tienen, sino que tú pongas tus ojos en Dios. Y aprendamos a que fuimos llamados a vivir por fe, que fuimos llamados no tan solo a creer en el Señor Jesús, sino que también vamos a padecer. Es necesario padecer, hermanos. Otro salmo, y con ese término, Salmo 40, Salmo 40. Ya leímos el 73, vamos al Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Wow, hermano. Pacientemente esperé
a Jehová. ¿Estás pasando por dificultades, hermano? ¿Estás pasando por angustias, tribulación? Espera pacientemente. Espera. Que Dios no va a permitir que llegues al punto y decir, tiro la toalla, ya no quiero saber nada, o no puedo. No, hermano. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Estás en un pozo de desesperación? ¿No sabes qué hacer? ¿No sabes cómo salir de la situación? ¿Ya no hayas cómo? Acá está la solución, hermano. No va a ser la economía. No va a ser que tengas un buen trabajo. No va a ser absolutamente nada de lo que nuestros ojos pueden mirar. El único que puede sacarte de ese pozo es Jehová. El Dios vivo, el Dios real. Ese Dios que un día te tomó, puso sus ojos en ti, te llevó a un arrepentimiento y hizo que creyeras en Él y fueras restaurado y caminaras y andaras y disfrutaras. Ese Dios que te tomó, ese Dios es el único que puede sacarte de ese pozo. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermano, después de la desesperación, sé paciente, hermano. ¿Sabes qué va a venir después? Jehová va a poner cántico en tu boca y proclamarás la grandeza. Y muchos verán tu amor a Dios. Muchos verán el amor a tu Señor y dirán, realmente ese hombre ama a Dios. Realmente esa mujer ama a su Señor. Realmente sí se puede vivir agradándole a Dios. Muchos verán, hermano, y glorificarán a nuestro Padre y le darán gloria y le darán honra. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en Dios. ¿Quieres ser bienaventurado, hermano? Eres bienaventurado. Confía en el Señor. ¿Es necesario? Las pruebas sí son necesarias para que tu fe sea aprobada. Esa fe que dice la palabra que es mucho más preciosa que el oro. Amén, hermanos. Terminamos con el último pasaje, el primer pasaje que iniciamos en Santiago. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo espero, hermano, porque Santiago nos está explicando y hayamos comprendido un poco por medio de esta predicación por qué sí podemos tener gozo, por qué sí podemos tener alegría, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Después de las diversas pruebas, hermanos, vienen las bendiciones. Y contarás y glorificarás a Dios, como dice el Salmo. Y muchos verán tus buenas obras. Muchos verán cómo te comportas ante esos momentos, ante esas dificultades. ¿Cuántas personas no han pasado
por momentos difíciles en esta pandemia, hermanos. Matrimonios destruidos. Hijos se fueron de la casa. Pero hermanos, aquellos que están en la roca, ahí están. Con dificultad, sí, hermano. Poniendo sus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a entonar un canto, hermanos. Un canto. ¿Puedes tocarse aquí tienen en los cielos? Pon tu esperanza, hermano, en Jesús. Él es el que nos llamó y Él es el que nos llevará hasta el final. Él ha trazado un camino y en ese camino, hasta el día de hoy te puedo decir, hermano, con certeza, que Él nos ha dado lo necesario para llegar hasta aquí. Y nos dará lo que falta por caminar, hermano. Oh, hermano, arrójate a los brazos de Jesús. Aprenda a vivir en confianza en Él. Yo espero, hermanos, que si tienes dificultades, si las estás pasando a ese punto de que te sientes en un pozo de angustia, hermano, acá está la solución. Dios está extendiendo su mano. Tómate de Él. ¿Tu matrimonio está complicado? ¿Está en una situación de crisis? Tómate de Dios, pero tómate de Dios. Deja tus pensamientos. Ya no decidas tú. Ve con Dios y deja que Él tome el control de tu vida. Esperanza, y Él se inclinó hacia mí. Vamos a ponernos de pie y vamos a descansar en el Señor, hermanos, con esa fe, con esa confianza. Él es todopoderoso. Ciertamente hay pruebas. Él nos mandó a caminar por un camino estrecho, y después de la prueba vendrá mucha paciencia. Amén. Vendrá mucha sabiduría a tu vida. Amén. Y caminaremos por ese camino estrecho juntos como hermanos, amando a nuestro Dios, amando a nuestros hermanos, cumpliendo con el mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Bendigamos a nuestro Dios y le digamos: he confiado en ti. Amén. Para que otros también confíen en ti. En Jesús puse toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí. Díceselo con todo tu corazón. Y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Gracias, Señor. En Jesús puse toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí. Créelo, hermano, y descansa en Él. Mi clamor. Y si estás en prueba, clama ahora y dile: escucho aquí estoy, Señor. Escucha mi clamor. Te necesito. Espíritu Santo, ven sobre mi mente y mi corazón y trata conmigo, Señor. Yo quiero
quiero adorarte. Yo quiero salir adelante. Adoración. Pon un cántico nuevo en mí. Muchos oirán y creerán, y en Jesús confiarán. En Jesús puse toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor, Bien, Señor. y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor en Jesús. Es que grandes En hombres Jesús han pasado pruebas. puse toda David pasó mi pruebas. esperanza. Asaf, el autor del Salmo 73, pasó pruebas. Casi se volvía como una bestia, pero el Espíritu Santo lo levantó cuando él clamó y vio a Jehová. Cuando vio a Jesús, clamó y lo levantó. Así te levantará a ti, dice el Señor. Así te levantará si tú clamas a Él, porque Él escucha el clamor de los humildes. Humíllate delante de Dios. En Jesús Puse toda mi esperanza. Es que tú eres el Señor. Solo tú eres santo. Y Él se Solo tú eres inclinó perfecto. hacia mí. Todopoderoso. Escúchanos, Señor. Y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor, puso en mi boca un canto nuevo. Gracias, Señor. Un canto de adoración. Muchos oirán y creerán, y en Jesús confiarán. Muchos lo oirán y creerán, y en Jesús confiarán. Hermano, ¿quieres confiar en Jesús? Tienes una prueba y quizás has pensado que no puedes con ella. Una prueba económica, una prueba emocional, una prueba de salud en tu cuerpo. ¿Crees que vienen obstáculos muy duros a tu vida? Yo en esta mañana quisiera orar por ti. Es que cuando solo clamamos al nombre de Cristo, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Habrá psicólogos, habrá médicos, habrá sociólogos, politólogos y de todo tipo para querer solucionar los problemas. Pero el único que puede tratar contigo hasta tus tuétanos, tu alma, tu espíritu y tu mente es Cristo, Jesús el Señor. En esta tarde, levanta tu mano si tienes una prueba a la cual quieres confiarle a Jesús. Bendito sea, Señor, porque hay varias personas que tienen esas pruebas y solo confían en ti. Señor, hoy en esta tarde derramamos nuestros corazones delante de ti. Amén. Tú eres un Dios de compasión y de misericordia. En esta hora, Señor, hemos invocado tu nombre y creemos que tu Espíritu Santo vendrá. Tu Espíritu Santo nos levantará, Señor, a mis hermanos y a mí, porque estamos muy necesitados, Señor. Amén. Y hemos venido delante de un Dios real, así como vino Asaf un día, ese hombre autor de ese salmo, y se consideró una bestia que no entendía. Así estamos nosotros, Señor, en medio de las pruebas y dificultades. Amén.
Tú eres Dios de amor y de compasión, Jesús. Amén. Y tú vas a responder para que juntos, como predicaba el hermano, tengamos gozo. Es que las pruebas, Señor, a veces nos traen tristezas, lágrimas. Pero, Señor, te rogamos de ese gozo eterno en nuestros corazones, de esa esperanza y de esa fe, para que podamos salir adelante. Y hoy puedo decir que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. En Jesús puse toda mi esperanza, Señor. Tú eres mi confianza, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi escudo, mi fortaleza. ¿A quién vamos a ir, Señor? Pongo delante de ti a la congregación, Señor. ¿A quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? En Jesús he puesto mi esperanza. En Jesús, puse toda mi esperanza. Y Él se inclinó hacia mí. Créelo, hermano, créelo. Y escuchó. Él ha inclinado ya su oído. Él ha inclinado ya su oído porque tiene compasión y misericordia por ti. Y escuchó. Y Él te levantará. E irás de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Porque Él lo prometió. Esperanza. Y Él se inclinó hacia mí. Y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Gracias, Jesús. Puso en mi boca un canto nuevo. Gracias, precioso Jesús. Gloria, Un gloria. canto de adoración. Muchos lo oirán y creerán. Y en Jesús confiarán. Puso en mi boca un canto nuevo. Un canto de adoración. Muchos lo oirán y creerán. Y en Jesús confiarán. Y en Jesús confiarán. Y en Jesús confiarán. Tu gloria sea manifestada, Señor. Tu gloria sea manifestada. A nosotros levántanos para que otros confíen en ti, para que otros te conozcan. Así como levantaste a Pedro, al paralítico, a Juan, así como levantaste a esa generación que creyó en ti. Señor, hasta aquí nos ha alcanzado esa gloria tuya, esa bendición tuya. De generación en generación, Señor, levanta a nuestros hijos, levanta a nuestros nietos, levántalos, Señor, para gloria de tu nombre. Tú eres eterno. Te alabaremos por siempre, Señor. Bendito eres. Confiemos en Él, hermano. Confiemos en Él. Hermanos, persona que nos acompaña, si usted siente que está en ese pozo de angustia y que no haya usted la salida, yo le invito a que confíe en el Señor Jesús. Su matrimonio está en dificultades y no haya usted la salida, confíe en el Señor Jesús. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen,
mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermano, puedes estar postrado en una cama por una enfermedad, pero eso no va a debilitar tu confianza en Dios. Es tu cuerpo, es tu carne que se está desgastando, mas sin embargo, este salmista decía: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada una de las personas que están aquí presentes. Pedimos que tu Santo Espíritu siga ministrando tu palabra en sus corazones. Pon esa fe en cada corazón, Señor, para que ellos miren al autor y consumador de la fe, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. De mi parte es todo. Dios los bendiga.